grabemos esto para que tus compañeros lo puedan ver. Sé que están muy aburridos, digamos. Entre este Netflix, Spotlight. Ya, perfecto. Entonces, ya, hagamos un resumen de lo que habíamos estado viendo. Habíamos estado viendo, ¿cierto? Con todo esfuerzo desde los dos extremos, esta cosa de cómo se genera la estructura electrónica en un sólido. Y habíamos visto que podemos generar bandas de energía a partir de un electrón casi libre y de un electrón íntimamente ligado en un cristal, ¿cierto? Entonces, con esta aproximación del enlace fuerte. Entonces generamos bandas de energía y generalmente las bandas de energía están asociadas a distintos estados atómicos del sistema, ¿cierto? O en el caso de las bandas libres, ¿cierto? Se separan en el extremo de en el extremo de la zona de Brillouin a través de la dispersión que produce la red, ¿cierto? Entonces, generalmente uno obtiene, en el caso ¿cómo se llama?, de semiconductores y aisladores, lo que se llama la banda de conducción, ¿cierto? Y la banda de valencia. Ya. Entonces, aquí, ahí estamos todos. Entonces, la banda de conducción, en el caso de un semiconductor, es una banda que está desocupada, ¿cierto? Que no tiene electrones, y podemos pensar que la banda de valencia está completamente... No estoy pensando en el caso de los metales, estoy pensando en el caso de aisladores y semiconductores para este modelo, para describirle la interacción de radiación con un material de este tipo, digamos, ¿cierto? Entonces, lo primero que vemos es que podemos inducir transiciones ópticas. ¿Qué significa una transición óptica? Significa una transición en el cual uno, si esta cosa está llena de electrones, digamos, tomo un electrón de la banda de conducción y lo pongo perdón, de la banda de valencia y lo pongo en la banda de conducción a través de una excitación óptica como esta, digamos. La mínima excitación que uno necesitaría para un cristal, por ejemplo, que tuviera una estructura electrónica como esta que está aquí, sería esta diferencia de energía entre este y este estado que está aquí. Sin embargo, si bien la diferencia de energía puede ser proveída por un fotón, hay un problema con la conservación del momentum. En esta escala que yo estoy presentando, el momentum asociado a un fotón es realmente una línea vertical, la forma de dispersión de la energía con el momento. Bueno, la energía dispersa en el caso de los fotones como E igual P por C, digamos, ¿cierto? Entonces, en el fondo, la velocidad de la luz es la relación que tiene, ¿cómo se llama? Esta forma, digamos, ¿cierto? O sea, el H barra C es la forma en que esta cosa dispersa hacia arriba, en el caso del fotón. Entonces, es muy abrupta comparada con los momentos que uno le puede dar a los electrones. Entonces, para hacer esta transición aquí necesito que concurra un fonón de la red o algo que le dé el momentum adicional que esta transición necesita, ¿cierto? Entonces, veamos un poco eh, eh, cómo se producen estas excitaciones y cuál es la dinámica de los estados en este caso, digamos, ¿cierto? Entonces, pensemos primero en el caso más sencillo que tenemos esto, que una banda directa, nos olvidamos de este lado, ¿cierto? Y modelamos un semiconductor o un aislador de esta manera. Entonces, este de aquí sería una banda llena, supongo yo que esto significaría que hay 2 electrones por celda y por lo tanto lleno completamente la banda de valencia. Sin embargo, le voy a producir una excitación y esa excitación es sencillamente tomar un electrón de la banda de valencia y ponerlo en la banda de conducción. ¿Cómo puedo hacer eso? Varias maneras. Lo puedo hacer, como les dije antes, ópticamente con un fotón,
O también puedo generar esa excitación térmicamente, o sea que la temperatura sea lo suficientemente alta y que no tiene que ser muy alta para generar al menos un electrón en la banda de conducción. El tema de esto es que lo que produce un efecto como este, un electrón en la banda de conducción, es que produce además un hueco en la banda de valencia, ¿cierto? Porque esta cuestión está llena de electrones y produce Y la verdad es que ¿qué es lo que es un hueco en el fondo? Es la ausencia de un electrón en un lugar donde hay muchos electrones. En el fondo es como el movimiento de una burbuja de aire en el agua, digamos, ¿cierto? Y uno la puede considerar como un objeto hasta que la burbuja completamente desaparece. En el caso análogo nuestro, digamos, ¿qué es lo que significaría que esta burbuja desaparece? Significa simplemente que el electrón se recombina nuevamente con el hueco y desaparece, ¿cierto? O sea, si hay un espacio aquí abajo, esa posibilidad siempre se va a dar, digamos, ¿cierto? Entonces, este objeto que llamamos un hueco, que realmente es una excitación colectiva del gas de electrones, ¿cierto? Porque en el fondo generamos en un espacio un lugar si uno lo piensa en el espacio real, digamos, ¿cierto? Uno ve la rarificación de la densidad electrónica. Eso significa que la densidad electrónica, que son todos estos electrones que se mueven, tiene un lugar donde disminuye. Esa disminución en la densidad electrónica es la que nosotros llamamos como un hueco, y además le podemos atribuir una dinámica a eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? ¿Ya? Entonces, en este caso hemos definido algunos parámetros aquí. K máximo sería, porque estas son dispersiones de energía, ¿cierto? Tengo aquí energía versus el valor de K en el eje X, y en el eje vertical tengo energía. Y lo que digo es que este parámetro de aquí se llamamos K máximo, y este valor de aquí le vamos a llamar E0, digamos, ¿cierto? Vamos a tratar de describir qué es lo que pasa con la banda de valencia. Entonces, la energía de la situación en A, esta es la situación en A, donde tengo un electrón acá arriba y esto, digamos, ¿cierto? Pensemos en la banda, no estoy pensando en esta banda, estoy pensando solamente en la banda de Valencia en este instante. La banda de Valencia aquí tiene la verdad es que le podría sumar la energía del electrón en ambos casos, digamos, ¿cierto? La energía del electrón en la banda de arriba, que no pasa nada, está en el mismo lugar, digamos. Pero pensemos en la banda de valencia en ambos casos, y esto significa que la energía de la banda llena, en este caso de aquí, es igual a la energía en el caso A, es igual a la energía de la banda llena menos E0, que sería el valor que yo le saqué aquí, ¿cierto? A la banda de valencia. El de arriba es igual en ambos casos, así que no lo voy a considerar, así que consideren este de aquí, lo considero lo descartado, digamos, ¿cierto? No puedo anotar en términos permanentes. Entonces, lo que quiero tratar de convencerlo es que esta situación que estoy viendo aquí en el caso B tiene más energía que esta situación que está en el caso A. En el caso A tengo este huequito exactamente en el mismo valor de K que arriba, y acá lo tengo desplazado a un valor lateral. Entonces, la situación de arriba tiene más energía que el diagrama de la derecha, el diagrama de la izquierda debería ser. Tengo todo, eso de ahí está equivocado, digamos, ¿cierto? Que el diagrama de la izquierda, ¿cierto? Porque este es el diagrama de la derecha. Entonces, los huecos, lo que sucede es que
los huecos que se generan en la banda tienen la tendencia a flotar en el mar de electrones. O sea, si yo tomo un globo, ¿cierto?, y lo empujo dentro del agua, el meter el globo debajo del agua me cuesta energía, digamos, ¿cierto? Eso es exactamente lo que está sucediendo acá. ¿Y qué es lo que quiere hacer el globo? ¡Pum! Pasar arriba y estar flotando encima de la banda. Es exactamente lo que este hueco quiere hacer y estar flotando en este lugar, en esa posición, digamos, ¿cierto? Entonces, la energía en el lado A, la energía de la banda de valencia en el lado A, tiene, ¿cómo se llama? La energía de la banda llena menos es cero. Y la energía en este lado de acá tiene la energía de la banda llena menos que, digamos, ¿cierto? O sea, dése cuenta que esta cosa de aquí yo le saqué el hueco y ahora el hueco este de acá lo tengo que poner en un lugar más abajo. O sea, ¿cuánta energía más tengo que restarle? Tengo que restarle menos E0 menos H barra cuadrado por esta diferencia de energía que hay al bajar. La dispersión que hay al aumentar K es exactamente la que tengo en este caso aquí, ¿cierto? Si hago la diferencia de estos dos casos, el E sub B menos el E sub A, o sea, esta energía menos esa energía, me da un valor positivo, que es lo que yo debería esperar, digamos, ¿cierto? Que esta situación tiene más energía que esta situación de acá. ¿Ya? Eso de ahí es lo que, lo que quería convencerlos, digamos, ¿cierto? Que si bien para los electrones, si el electrón sube por la parábola hacia arriba, el electrón tiene más energía. Y si el hueco baja por esta parábola hacia abajo, en la banda de conducción, también tiene más energía, ¿cierto? Esas son las dos cosas análogas. Esto, en general, tiene bastantes complicaciones de signos menos, digamos, ¿cierto? Que uno tiene que tratar de llevar bien las cuentas de tal manera que si uno sabe lo que está haciendo no tiene nada que preocuparse, pero yo soy mandado a hacer para equivocarme con los signos menos y solamente me doy cuenta si al final el resultado no tiene ningún sentido, digamos, ¿cierto? Así que yo les digo, esta aquí hay que mirarlo con relativo cuidado. La más efectiva, digamos, ¿cierto? Pensemos ahora en un electrón en el fondo de la banda de conducción, que es esta que tengo acá arriba, digamos, ¿cierto? Entonces, la curvatura del fondo de la banda de conducción uno lo puede describir como la masa efectiva, ¿cierto? Porque, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pensamos en esa analogía, digamos, ¿cierto? Porque si bien esta no es una partícula libre, digamos, ¿cierto? Porque una dispersión de una partícula libre de h barra k cuadrado partido por 2m, donde el k mínimo es 0, punto, digamos. Esa es una partícula libre. Cuando esta cosa está desplazada, no es una partícula libre. Puede dispersar, porque cualquier cosa que tenga un mínimo, ¿cierto? Uno la puede aproximar como una aproximación cuadrática, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? O sea, estoy diciendo la energía es igual a la energía mínima más un coeficiente por K menos K mínimo al cuadrado. ¿Cuánto vale ese coeficiente? Bueno, si hago la expansión de Taylor del potencial, es sencillamente la segunda derivada de la energía con respecto a K, ¿cierto? Y esa cosa de ahí, esa segunda derivada, es igual a 2 veces alfa, ¿cierto? Eso es lo que sucede, digamos. Evaluada en K mínimo. Me faltó aquí poner evaluada en K mínimo, ¿cierto? Y si uno hace el análogo con lo que uno esperaría de tener de una partícula libre, ¿cierto? La partícula libre tiene h barra cuadrado, k cuadrado partido por 2m, entonces aquí tengo k cuadrado, que sería la segunda derivada de esto, y esta de aquí sería las veces de la masa. Esta de aquí, en el caso de una partícula libre, supongamos que la partícula libre es un electrón, es la masa del electrón, y aquí esta masa, la masa equivalente que tiene la partícula al interior del cristal, tiene que ver con la curvatura de la banda, ¿cierto? Esa es la gran diferencia, y lo que sucede es que en general la masa efectiva es en general distinta a la masa del electrón. Está en el orden, digamos, obviamente, pero puede ser distinta. Podemos definir, además, yo creo que eso lo escribí acá mejor, ¿cierto? Puedo definir además la velocidad de grupo
de esto. ¿Qué es lo que es la velocidad de grupo? Si uno se acuerda de lo que aprendió de onda, es la derivada de la frecuencia con respecto al vector de onda. Es de omega en dk, ¿cierto? Ahora, esto de aquí uno lo podría escribir como eso, digamos, ¿cierto? Como esta derivada, en el fondo, si esta cosa es vectorial y este k es vectorial, bueno, obviamente esta derivada es simbólica nomás, digamos, pero lo que me importa a mí es el omega que tengo acá arriba, lo multiplico por h barra y me queda h barra omega, que es la energía, y acá divido por h barra, entonces reconozco que esta es la expresión que funciona para definir la velocidad de grupo en términos generales. Sin embargo, la derivada de la energía con respecto a un vector no es otra cosa ¿qué es lo que sería esto? Digamos, esto sería el gradiente de la energía con respecto al vector de onda k, ¿cierto? Y esta es la forma de definir la velocidad de grupo, que es la velocidad que en el fondo con la cual se mueve una partícula en un caso, ¿cierto? Entonces, lo que quiero hacer ahora es en esta expresión, ¿cierto? De la velocidad de grupo, reemplazar el valor de la energía en el fondo de la banda, ¿cierto? Y me doy cuenta que la velocidad de grupo de esta cosa es igual a h barra por k menos k mínimo dividido por la masa efectiva, ¿ya? No hay que ser un genio porque esta cuestión es sencillamente la derivada de esto, digamos, ¿cierto? A ver, aquí hay una confusión. Aquí a esto le falta tiene como muchas cosas rayadas encima. Aquí debería haber un 2, ¿cierto? Porque esa es la energía al cuadrado. Y este K debería estar como más arriba, que representa el eje ese que va hacia allá, digamos. Así que ahí le falta un 2 a esto. Veré que lo corregirlo cuando haga ¿cómo se llama? Cuando suba la transparencia. Ya, entonces, y lo interesante es que ¿cómo se llama? Los portadores o la velocidad de grupo de los electrones es hacia la derecha si es que están más allá del mínimo y es hacia la izquierda si es que están más acá del mínimo, ¿cierto? Ahora, esto no tiene ahora que ver con la simetría del K igual a cero, digamos, ¿cierto? Porque este K no necesariamente está en K igual a cero. Tiene que ver dónde está el mínimo. Y dónde está el mínimo refleja hacia dónde se mueven los portadores. Eso es algo que uno debería eh, tener en mente, digamos. Es difícil como engranarlo en la cabeza porque uno siempre dice, el eje cero está acá, digamos, y si la velocidad es así, no, el momento puede estar hacia allá, digamos, ¿cierto? Pero tiene que estar más allá del mínimo que el momento y la velocidad sean colineales, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con la banda de valencia? ¿Ya? Aquí la cuestión se comienza a complicar porque está ¿cómo se llama? La combinación de los signos menos, digamos, ¿cierto? Y la energía de los electrones, en el fondo la banda de valencia se puede aproximar como esto, digamos, ¿cierto? La energía de los electrones, o sea, la energía tiene una energía máxima menos alfa por k menos k máximo, toda esta cosa al cuadrado, ¿cierto? Entonces, vamos a definir que la masa de los huecos en el tope de la banda o alrededor del tope de la banda de conducción va a ser siempre positiva, ¿ya? Uno podría escoger cosas que son negativas, porque aquí la masa de los electrones efectivamente es una masa negativa, si uno la mira de esta manera. Pero en la banda de valencia, la dinámica que es interesante es la dinámica de los huecos, digamos, ¿cierto? Porque esas son las que son pocas partículas y son las que se están moviendo, digamos, porque el número de partículas que hay aquí, los portadores, diría yo, minoritarios son los interesantes, ¿cierto? En esta cosa. Tal cual como los portadores minoritarios en la banda de conducción son los electrones, ¿ya? Entonces, vamos a considerar, esta es una convención. Hay gente que toma unas convenciones que son distintas y vamos a tratar de que esto sea de alguna manera consistente.
sabemos que desplazar un hueco a B mayor que 0 requiere energía. O sea, si yo quiero mover el hueco de aquí hasta acá, requiere energía. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que la energía del hueco es una constante dividido por h barra multiplicado por este factor, digamos que es la energía. Ahora el K sería el K de los huecos, digamos, ¿cierto? Dividido por 2 veces la masa efectiva de los huecos. Y la masa efectiva de los huecos tiene que ver exactamente con eso. O sea, la masa efectiva de los huecos es igual a menos la masa efectiva de los electrones. ¿Ya? Es importante además recordar que los huecos son fermiones. Entonces uno dice, oye, la cosa rara, esto es una ausencia de carga que además son fermiones. Bueno, es que y la naturaleza como excitación de esto tiene que ver con los electrones, digamos, ¿cierto? Así que la proximidad de cómo estas cosas se superponen también tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con que la excitación, el hueco se produce por la ausencia de un electrón. ¿Ya? Esto es muy claramente análogo a la situación de Dirac, ¿cierto? Que él tenía su ecuación que describe positrones y electrones. ¿Ya? Y tiene a los, ¿cómo se llama? Los positrones, a los electrones viviendo en un mar de positrones dependiendo de cómo sean las excitaciones. Las energías negativas son los positrones, las energías positivas son los electrones. Entonces, esto de aquí es análogo de alguna manera a la ecuación de Dirac y tiene casi la misma, ¿cómo se llama? Eh, fenomenología, digamos. Incluso en términos de su interacción con fotones, un positrón y un electrón se pueden eliminar y emitir dos fotones en el vacío, digamos, ¿cierto? Y aquí también un electrón y un hueco se pueden recombinar emitiendo un fotón. ¿Ya? Entonces, lo que interesa ahora calcular aquí es que la energía de la ausencia de un electrón en el estado K es igual a menos la energía de un electrón en el estado K. ¿Ok? Eso significa que la energía de los huecos es menos la energía de los electrones. ¿Ya? Eso casi suena como una afirmación, pero ¿dónde lo tenemos? Aquí está, ¿cierto? Tengo que si esta cosa de aquí es la banda llena, ¿cierto? La banda de conducción que está llena, y a esa banda de conducción llena le sumo un hueco, y se lo pongo en esa posición de ahí. Si a esta cosa de aquí yo le sumo en una banda completamente vacía con un electrón ahí, lo que obtengo finalmente es la banda llena. ¿Cierto? La energía de la banda llena, ¿cierto? Es igual a la energía del electrón más la energía de esta configuración, que la energía de esta configuración es la energía de la banda llena más la energía de un hueco. ¿Ya? Exactamente, esas son las dos cosas. Eso es lo que tengo acá. Entonces hago esta suma y para que me dé esto y cancelo todo lo que tenga que cancelar y encuentro que la energía del electrón aquí, en esta posición, es igual a menos la energía del hueco en esa posición. ¿No? Eso es lo que es relevante de este análisis. ¿Ya? No, esto ya se los había dicho, así que no es tan relevante. Veamos ahora el tema de momentum y velocidad de un hueco. ¿Ya? Estas cosas son importantes cuando uno quiere comenzar a describir la dinámica que tienen que tener estos portadores o las excitaciones en el interior de un cristal. O sea, ¿por qué eso es relevante? Porque todos los dispositivos, ¿cierto? Lo que hacen finalmente, dispositivos electrónicos basados en semiconductores, lo que quieren hacer es mover carga de un lugar a otro. En el futuro no va a hacer eso, ¿cierto? Porque vamos a pasar de la electrónica tradicional a la spintrónica, ¿no? ¿Cierto? Donde lo que vamos a mover en el fondo va a ser corrientes de spin.
porque esas de ahí no producen caídas de potencial como lo hacen los electrones. Entonces, en todo caso, toda la tecnología con la cual estamos viendo estas imágenes todavía está basada en esto, digamos, ¿cierto? Así que vale la pena todavía estudiarla. Entonces, si se añade un electrón a la banda en un estado K, este de aquí, ¿cierto? El contenido de momentum de la banda aumenta en h barra K. O sea, si tengo una banda vacía y le pongo un electrón aquí, tengo, lo que hago es ponerle h barra K. ¿Ya? Ahora, yo sé que una banda completa, como esta que tengo en este caso aquí, es una banda que no tiene momentum. El momentum total es cero, ¿cierto? Porque cuando la banda está completa, no puede ir a ninguna parte, digamos, no hay están todos los momentum, los valores de K completamente definidos, ¿cierto? Y no hay un momentum neto en el sistema, ¿cierto? Entonces, la sumatoria de todos los momentum de una banda completa es cero, ¿ya? Entonces, si esto es igual a esto más esto, eso significa que un hueco en la banda de, perdón, de valencia, ¿cierto? Un hueco en la banda de valencia tiene que tener menos el K del electrón, ¿cierto? De tal manera que el momentum del electrón sea igual a menos el momentum del hueco. Y esto es exactamente lo que uno obtiene de esta expresión. O sea, el K del electrón es menos K del hueco ausente en la banda, ¿cierto? Entonces, eso es relevante desde el punto de vista de tratar de estudiar la dinámica y vamos a ver por qué, digamos, ¿cierto? La velocidad de grupo, aquí le faltó la G, digamos, ¿cierto? De un grupo es 1 partido por h barra por el gradiente del K del hueco de la energía medida con respecto del K del hueco. Pero además sabemos que el K del hueco es igual a menos K del electrón, ¿cierto? Entonces, lo podemos reemplazar. El momento de un hueco en un orbital K es menos el momento de un electrón en el orbital K, ¿cierto? Entonces, la velocidad del grupo del hueco, lo que agarro es esta misma expresión que tengo acá, la voy a escribir así como para facilitar la regla de la cadena, digamos, ¿cierto? Es la derivada de la energía del hueco, ¿no? Que es esto mismo que tengo aquí, ¿cierto? Pero ahora la cambio, digamos, ¿cierto? Esto sigue siendo hueco aquí, ¿eh? Ojo, esa H sigue siendo hueco desde un principio, pero la de abajo, en vez de derivar con respecto al hueco, derivo la expresión con respecto a los electrones, y entonces le tengo que poner un signo menos acá, ¿cierto? Por el cambio. Entonces estoy interesado en la velocidad de grupo. Pero yo tengo claro que la energía de un hueco, ¿cierto? En el estado K es menos la energía del electrón en ese mismo estado K. Entonces, cambio la energía de arriba, ¿cierto? Ahora le pongo un signo menos arriba, ¿cierto? Y la cambio por la no sé si puedo aumentarla aquí, ahí sí. Le pongo el signo menos arriba, ¿cierto? Este de aquí, y cambio por menos la energía de los electrones. Entonces, y al final ese se va con ese, digamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo la derivada de la energía de los electrones respecto al K de los electrones. Y bueno, ¿qué es lo que es esto de aquí? Bueno, esto de aquí es la velocidad de grupo de los electrones. O sea, la velocidad de grupo de los electrones, independiente de todos estos signos menos que han habido, digamos, ¿cierto? Es igual a la velocidad de grupo del hueco en el interior del cristal. Esta es la conclusión importante de lo que acabo de hacer con estos dos cambios de signo, digamos. Entonces, la velocidad de grupo en el interior de un material está determinada por el estado, es el estado el que se mueve. No es importante si estoy estudiando la dinámica de un hueco o la dinámica de un electrón, ¿ya? Finalmente,
es la velocidad del grupo está asociada al estado, ¿ya? Y si se trata de un hueco, lo que quiero describir, va a ser la velocidad del grupo del hueco. Si se trata de un electrón, va a ser esa, digamos. Pero no depende de que esta cosa esté ocupada o no esté desocupada, ¿ya? Eso es lo que es relevante, ¿ya? Y eso está de acuerdo con esta convención de las masas, ¿ya? Que de alguna manera hemos definido, ¿cierto? Y ahora viene lo relevante de esto, que es lo que uno quiere hacer, es que escribir la ecuación de movimiento, digamos, ¿cierto? De, y ver cómo funciona todo esto de la masa efectiva, el trabajo de energía. Si yo le aplico a esta cuestión un campo, ¿qué es lo que le voy a hacer, digamos, ¿cierto? ¿Cómo le agrego energía cinética a los portadores que están en el interior del sólido, ¿cierto? Eh, una forma alternativa de definir la masa efectiva es esta que tengo acá, que la masa efectiva es igual la fuerza que actúa sobre una partícula es igual a la masa efectiva por su aceleración. Esta fuerza de aquí, bueno, obviamente no la puedo aplicar, la tengo que aplicar con campos nomás, ¿cierto? En el caso de los materiales, ¿ya? Ahora, el trabajo que yo hago sobre un sistema aumenta su energía, ¿cierto? Y esta es como la relación de F punto de R del electrón, va a hacer que aumente la energía del electrón en una determinada cantidad, ¿cierto? Entonces, para un electrón en un estado K, con esta velocidad de grupo, esta es la forma de encontrar la velocidad de grupo, puedo encontrar que la potencia, o sea, eh, la rapidez con que se hace trabajo es igual a F punto B, ¿cierto? Donde F es la fuerza y B es la velocidad, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que es la velocidad? Bueno, la velocidad es esta expresión de aquí, y la pongo acá, la reemplazo, el gradiente de K2, listo. Entonces, obtengo esta expresión 5, digamos, ¿cierto? Para la potencia que actúa, o sea, esta potencia, este F punto B, tiene que ser igual al incremento de la energía del electrón dentro del sistema. ¿Y cómo veo eso? Digamos, eso sencillamente es el cambio de la energía del electrón en función del tiempo. El dN de T, ese de ahí, debería ser igual a la potencia escrita de esta manera, ¿ya? Y aquí hice esta pequeña cosa, digamos, ¿cierto? Que el dN de T, quiero escribirlo en función de los de K, ¿cierto? Porque los esta E no los tengo en función del tiempo, explícitamente, lo tengo explícitamente en función de los K. Y lo que quiero cambiar después es cómo cambia el K en función del tiempo. Así que, en el fondo, puedo escribir este dN de T como este gradiente de sub K por dK en dt, ¿cierto? Que es que es esta pequeña cosita que hice acá, digamos, ¿cierto? Entonces, aquí tengo la energía, que es función del momentum del cristal, ¿cierto? Multiplicado por esto de aquí está definido por el cristal, y ahora quiero ver cómo cambia el K específico de una partícula en el interior del cristal, ¿ya? Entonces, la verdad es que las expresiones 5 y 6 debieran ser equivalentes, digamos, ¿cierto? Y si ello es así, si uno iguala estas dos expresiones, encuentra sin demasiada sorpresa, digamos, ¿cierto? Que lo que uno obtiene es que la fuerza es igual al cambio del momentum cristalino en función del tiempo, ¿no? O sea, es como, esta es la relación de Newton, ¿cierto? Pero nada, ahora con la masa efectiva metida dentro del cristal, digamos, ¿cierto? O sea, eh, el, el F es M, donde lo tenía, lo llamé 1, digamos, a esta ecuación de acá, digamos, ¿cierto? Tengo una ecuación 1 déjame ver dónde la partí con ella. No, no sé dónde está la ecuación 1, pero la tenía escrita y creo que la cambié, digamos. Ya.
Ya. Creo que borré esa transparencia, digamos, pero la reescribí, entonces está escrita en alguna de las transparencias que tengo en azul. Entonces la masa efectiva por el cambio de la velocidad, que sería esta F, es igual a H por dk en dt, digamos, ¿cierto? Entonces, esta es la forma en que uno escribe ahora en el fondo, la masa efectiva por la velocidad es igual a k, digamos, ¿cierto? Esa es la diferencia, ¿ya? Estas relaciones asumen que la definición de la masa efectiva es que estamos como en el fondo de la banda de conducción, ¿cierto? En el caso de los electrones estamos describiendo la cosa como en la parábola, justo en el punto de mínima energía, ¿cierto? El caso general no es así, digamos, ¿cierto? Y uno debiera tener una definición que sea consistente, y la forma de hacer la definición consistente es utilizar esta expresión para el caso de los electrones, ¿cierto? Que es sencillamente h barra cuadrado partido por la masa efectiva de los electrones en función de k. Ahora no estoy hablando de una sola, digamos, de una masa efectiva que en el fondo de la banda, sino que independiente de donde me pare en la banda, puedo definir una banda, y esto es consistente con las definiciones anteriores, digamos, en el fondo de la banda, es la segunda derivada de la energía con respecto a acá, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que supone esto? Esto de aquí supone que la mera expresión que tengo puesto ahí supone que las masas son isotrópicas. Ya, o sea, ¿de qué estamos hablando? Las masas son isotrópicas. Claro, lo que pasa es que la, la, la masa efectiva va a depender de la forma que tenga la dispersión de las curvas, ¿cierto? De energía versus momentum cristalino. Y esas dispersiones dependen de la geometría del cristal, digamos, ¿cierto? Y podría ser que en el lugar donde uno está mirando esta cosa es distinto si uno está dispersando en una dirección X que en una dirección Y, si que la distancia entre los átomos fuera distinta. Por ejemplo, uno puede pensar en el caso tetragonal, digamos, en vez de cúbica, tetragonal, de que todas las direcciones tienen direcciones distintas, y por lo tanto las dispersiones de las curvas en cada una de los ejes van a ser diferentes, ¿cierto? En ese caso, no podemos usar esto de que las masas efectivas sean, sino que uno tiene que usar ahí una suerte de tensor para describir la masa, digamos, ¿cierto? Porque va a depender la masa en la dirección en la cual uno esté haciendo las derivadas, ¿cierto? Entonces, eso ya es un poco más complicado, ni siquiera nos vamos a meter todavía mucho en eso en el curso, pero es importante que ustedes lo tengan en mente, digamos, ¿cierto? Que eso puede ser así. Uno además puede ver que con esta definición, ¿cierto? Que cuando uno está en el fondo de la banda de conducción, aquí la masa efectiva es mayor que cero, pero si uno tiene una banda que dispersa de la manera que tengo dibujada esta, digamos, ¿cierto? Aquí la masa efectiva acá arriba va a ser menor que cero, y por lo tanto vamos a tener aquí, ¿cierto? Eh, o sea, la masa efectiva tiene que ver con 1 partido por la segunda derivada. Entonces, en el fondo, voy a tener aquí esto, digamos, ¿cierto? Que en algún lugar la segunda derivada de esta expresión, justamente en el punto de inflexión, se hace cero, digamos, ¿cierto? Si se hace cero, eso significa que la masa efectiva en ese lugar se hace infinita, ¿cierto? Entonces, hay singularidades que ocurren debido a las simetrías cristalinas y a todas estas consideraciones. En general, todo esto funciona bien porque uno no está haciendo, generalmente lo que hace es mirar la dinámica de electrones en el fondo de la banda de conducción y en el tope de la banda de valencia, donde las cosas son mucho mejor comportadas. Y en ese caso es incluso razonable pensar que las masas son isotrópicas. No es extraño escuchar en conferencias, entonces
vamos a usar los huecos pesados. Los huecos pesados, ¿qué serán los huecos pesados? ¿Hay huecos livianos? Claro, bueno, depende del tipo de dispersión que la banda tenga. Hay el hueco pesado, es el hueco de la masa más grande nomás. Pues, a eso es lo que se llama el hueco pesado. Es un abuso lingüístico un poco, digamos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que significaría si uno está hablando de huecos pesados y huecos livianos? Significa que la dispersión de la banda de energía en el tope de la banda de conducción es diferente en dos direcciones en particular, ¿cierto? Y uno tendría que considerar esas diferencias. Entonces, veamos la dinámica de electrones y huecos en el tope de la banda, ¿cierto? En el caso de los huecos, la fuerza que actúa, los huecos tienen carga eléctrica más E, ¿cierto? Esa es la gracia que tienen estos portadores, y además le aplico un campo eléctrico E, entonces la fuerza va a ser positiva de esa manera, ¿cierto? Y como sabemos que la masa efectiva de los huecos, porque la definimos que fuera así, digamos, ¿cierto? Es positiva en el tope de la banda, significa que la velocidad con que se mueven los huecos, o sea, la aceleración que van a tener los huecos va a ser mayor que cero. O sea, la evolución va a ser hacia el lado positivo, ¿cierto? Veamos el caso de los electrones. En el caso de los electrones puestos en el tope de la banda, ¿cierto? Vamos a tener que la fuerza que actúa sobre ellos es menos E por E, ¿cierto? Y los electrones en el tope de la banda tienen una masa que estamos hablando en el tope de la banda no en el fondo, sino en el tope de la banda de conducción, tienen una masa que es menor que cero, digamos. Así que nuevamente vemos que confirmamos lo que habíamos dicho antes, que la aceleración también va a ser positiva. Entonces, cuando yo aplico un campo eléctrico sobre estas cosas, la aceleración sobre los electrones y la aceleración sobre los huecos, ambos evolucionan en la misma dirección. O sea, como era de esperarse, la dinámica no depende de los portadores en el tope de la banda, no depende de si el análisis se hace con huecos o electrones, ¿cierto? O sea, uno lo hace con cualquiera y sabe que los huecos y electrones se mueven de la misma manera, ¿ya? Ante un campo eléctrico. Y eso de ahí, uno tiene que hacer el switch, ¿cierto? Eso tiene que ver con que la banda para los electrones está curvada hacia abajo, digamos, ¿cierto? Y la banda para los huecos está curvada hacia arriba, tiene una masa efectiva positiva, ¿ya? Entonces, esas negaciones son las que hacen que finalmente uno pueda decir, oye, lo que tengo que considerar es la evolución del estado. El estado es el que evoluciona, ¿cierto? Y las aceleraciones de los estados son las mismas, ¿ya? Habíamos visto antes, digamos, ¿cierto? Que toda esta cosa del modelo de Drude, digamos, que estábamos súper contentos con ello, digamos, ¿cierto? Porque hacía algunas descripciones, de repente fallaba y descubrimos que fallaba porque había un elemento básico del sistema que no estábamos considerando. ¿Qué es lo que era eso? Era que los electrones son fermiones, que no se puede tener o sea, y que si están muy próximos unos de otros los electrones, ¿cierto? Influye de manera dramática en la dinámica el hecho que tiene que cumplirse el principio de exclusión. O sea, no los puedo tener distribuidos como un gas de Boltzmann, sino que tengo que tenerlo distribuido como un gas de fermiones, ¿cierto? Entonces, eh, eso de ahí es significativo cuando las densidades electrónicas son muy altas, que es lo que ocurre en el interior de un metal, por ejemplo, ¿cierto? O donde las densidades son altas. Pero ¿qué pasa si es que estoy considerando las excitaciones de los electrones en la banda de conducción? Bueno, ahí tengo re pocos electrones. Entonces, si tengo pocos electrones, las densidades electrónicas son bajas y por lo tanto la dinámica de esa situación la puedo describir súper bien con el modelo de Drude. Esa es una de las razones por las cuales el modelo de Drude funciona muy bien en semiconductores,
porque en semiconductores los portadores que se mueven son poquitos, y si son poquitos no se ven, y si no se ven, todos los efectos cuánticos de las proximidades y qué sé yo, y de esto que sean fermiones, esto de aquí es válido para los electrones y los huecos, los electrones en la banda de conducción y los huecos en la banda de valencia, digamos, ¿cierto? El movimiento de estos dos portadores queda súper bien descrito por el modelo de Drude, ¿ya? A pesar de que el modelo de Drude no sirve para describir la dinámica colectiva de todos los electrones en el interior del material. Pero sí es bueno para describir las excitaciones. Plop. ¿Ah? Entonces uno ahí tiene que hacer el switch nuevamente, decir, todo esto que estábamos pensando que no funcionaba, que no era bueno, no, eso no es tan cierto, es bueno, digamos, ¿cierto? Es bueno cuando los números son chicos. Entonces, los electrones en la banda de conducción los puedo modelar de esta manera. He hablado mucho. Ya, entonces tengo la masa efectiva de los electrones por el F, digamos, ¿cierto? Este es el F sobre los electrones, la masa efectiva por el cambio en la velocidad de grupo, ¿ya? Es igual a menos este menos de acá, esta es la fuerza de Lorentz, ¿cierto? Este menos de acá aparece de la carga de los electrones, y este término siempre aparecía en el modelo de Drude, que es un término negativo que tiene que ver si esto es P, esto es P partido por tau, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que produce la velocidad de drift al final? O sea, produce una velocidad, un roce de arrastre, digamos, ¿cierto? Esto de aquí es un roce, ¿cierto? Porque cualquier cosa que, cuando uno tiene una expresión donde uno tiene un término que es proporcional a la velocidad, esa cosa de ahí lo que produce en el término inglés, un drag, pero no es un roce mecánico así, sino que es un roce de arrastre, digamos, ¿cierto? En el sistema. Ese es el mismo que hace que los electrones no aceleren infinitamente, digamos, ¿cierto? Ahí está, listo. Entonces, ahí está, fuerza de roce al arrastre. Está traducida por, no sé si por mí, probablemente por mí, porque esto lo tengo sacado un texto en inglés. Entonces, la movilidad de estos objetos se mide como la razón entre el módulo de la velocidad y el módulo del campo, y la movilidad siempre está como valores absolutos, digamos, ¿cierto? Así que siempre se mide como positiva, ¿cierto? Para electrones y huecos. Y bueno, en el fondo uno hace este pequeño análisis y encuentra cuánto es esta velocidad dividida por el campo, y encuentra que finalmente si saca ¿no? Si saca de aquí el tiempo de relajación asociado a esta ecuación, se da cuenta que puede describir, que eso lo hicimos en su debida oportunidad, ¿ya? Uno puede describir la movilidad como este cociente. Ahora, y la ecuación de Drude para los huecos en la banda, lo único que cambia respecto de la ecuación anterior es el signo de la fuerza, digamos, ¿cierto? Sobre esto. Entonces, y ahora tenemos una dinámica para movimientos de portadores que son huecos, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, en el pasado alguna vez miramos el hecho de que los coeficientes de Hall daban el hecho de que no solamente no daban bien comparado con los experimentos, sino que además daban el signo cambiado, ¿cierto? Bueno, ¿el signo de qué? El signo de la carga de los electrones. Bueno, la verdad es que no era eso lo que se estaba moviendo, no eran electrones lo que se estaban moviendo en la cosa experimental, lo que se estaba moviendo en la cosa experimental eran los huecos, ¿cierto? Entonces, este cambio de signo en el coeficiente de Hall significa que los portadores mayoritarios de carga en esos materiales en que tenían un coeficiente de Hall
que implicaba que la carga de los electrones era positiva, no eran electrones, sino que eran efectivamente huecos, ¿cierto? Y esta dinámica de aquí, entonces, en el fondo comienza a cerrar el circuito de que los potenciales en los sólidos son lo que finalmente permiten que existan excitaciones como esta, que cuando uno las mira en términos colectivos, da la impresión de que está tratando con portadores que son distintos, y esa excitación es efectiva, ¿cierto? Que son los huecos. Los huecos es una excitación de un mar de electrones que produce un vacío, y el movimiento de ese vacío es el que estamos evaluando con una ecuación como esta. Entonces, de alguna manera hacemos contacto con el pasado en ese sentido, ¿ya? Ahora, los materiales en general serían bastante poco útiles, digamos, ¿cierto? Si es que yo tuviera que solamente útiles desde el punto de vista de la tecnología, si lo que yo tuviera que hacer es esperar que una excitación térmica sea la que produzca que yo obtenga electrones en la banda de conducción que los pueda mover, digamos, ¿cierto? Ideal sería que esa excitación no fuera térmica, sino que yo la pudiera controlar de alguna manera. Entonces, hay formas de añadirle, ¿cómo se llama?, portadores de carga a un semiconductor para mejorarle sus propiedades de conducción. Si yo, qué sé yo, tengo un silicio y yo el silicio le pongo un tester y lo mido, ¿cierto? Voy a medir una resistencia súper alta. Bueno, aparte de que tengo ¿cómo se llama?, hacer como un hoyito, porque el silicio además se oxida en la superficie, y si el óxido de silicio es un vidrio, ¿cierto?, como el vidrio de las casas, ¿cierto?, esa cosa es un aislante. Entonces, si paso incluso el aislante, que son algunos nanómetros lo que tengo que meter en la punta del tester hacia adentro, y mido la resistencia, igual va a seguir siendo alta, ¿cierto? Y la forma de cambiar eso es añadiendo portadores de carga. Entonces, lo que quiero hacer acá, en el fondo, es considerar cómo hacemos ese negocio. Y de alguna forma yo ya les había dado algunas pistas cuando hablábamos de la coloración del diamante, por ejemplo, ¿cierto? Que uno le podía añadir, qué sé yo, no sé, boro o nitrógeno, y cambiaba los colores, etcétera, digamos, ¿cierto? Entonces, esa era una pista, ¿cierto? Entonces, en un semiconductor intrínseco, ¿cierto?, es aquel que no tiene, esto es un problema de lenguaje, se llama intrínseco, el que viene así, sin nada, o sea, sin impurezas donoras o aceptoras. Entonces, la densidad de electrones en la banda de conducción N es igual a la densidad de huecos en la banda de valencia, ¿cierto? Porque si yo hago una excitación, pongo un electrón arriba y genero un hueco abajo, digamos, ¿cierto? Y eso tiene que estar equilibrado, porque la carga se tiene que conservar acá, ¿cierto? Esto que estoy diciendo aquí no es cierto si hay impurezas que agregan electrones o huecos al proceso de conducción, ¿cierto? Los huecos y electrones se agregan con impurezas en un proceso que se llama dopado, ¿ya? Entonces, aquí se explica más o menos qué es lo que significa esto. Digamos, no tengo la tabla periódica aquí, ¿cierto? Tampoco la tengo en un vaso. Bueno, en el fondo, tengo un ejemplo de lo que quiero hacer acá, digamos, ¿cierto? Tengo un cristal de silicio, que son puros átomos de silicio espaciados en su retículo cristalino, pero agarré uno de ellos, lo saqué y lo cambié por un fósforo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando hago eso? El fósforo, si uno mira la tabla periódica, y yo debería haberla tenido acá, ¿cierto? Y no la tengo, lo que hace es moverse, tiene un Z mayor, tiene un Z, tiene un protón más el fósforo que el silicio, ¿cierto? No solamente tiene un protón más, sino que además tiene un electrón más, ¿cierto? ¿Ya? El protón ese produce una discriminación acá, digamos, ¿cierto?, respecto de la distribución de la carga dentro del cristal,
pero ese protón está amarrado a un átomo, ¿no es cierto? Y ese átomo queda metido acá en el sistema, digamos, ¿cierto? En la red cristalina. Sin embargo, el electrón, ese que estaba asociado a este fósforo que yo puse aquí, es libre de moverse en el cristal. Es libre de moverse si es que térmicamente, ¿cierto? Tiene suficiente energía. ¿Sí? O sea, si es que lo puedo ionizar desde el fósforo. Y la verdad es que eso sucede súper fácilmente a temperatura ambiente y ese electrón se puede mover prácticamente libremente. Entonces, ese electrón, ¿dónde se va? Ese electrón se va naturalmente a la banda de conducción, ¿no? Entonces, no me diga, no tengo el diagrama, digamos. Ah, bueno, aquí tenía la tabla periódica, digamos, ¿cierto? Entonces aquí tengo el silicio, ¿cierto? Y aquí tengo el fósforo que está contiguo, ¿ya? Que tiene un electrón y un protón más. Entonces este protón extra es el que se va... ¡Ah! Ya no tengo las bandas. Ya. Se va a poblar la banda de arriba, que es la banda de conducción, ¿ya? Y ese de ahí es fácilmente movible, digamos, ¿cierto? O sea, en el fondo genero como una nube electrónica alrededor del silicio, digamos, ¿cierto? Y ese protón queda, de alguna manera, se apantalla un poco con la carga de todos los otros electrones que contribuyen un poco a que, pero en resumidas cuentas, tengo un electrón que es móvil adicional, ¿cierto? Entonces, el cambiar un silicio por un fósforo es equivalente a poner un protón y un electrón adicional en la red. En casos de alta temperatura, el electrón se va a la banda de, cambié la banda aquí, se va a la banda de conducción y nos olvidamos del protón. ¿Por qué? Porque la verdad es que el protón queda apantallado por los otros electrones que están ahí, que cambian un poquito sus posiciones, se produce una suerte de polarización y al final hacen como nulo el efecto de ese protón adicional en la red cristalina, ¿ya? Eh, entonces, ya, dejémoslo ahí, digamos, ¿cierto? En este caso. El potencial de interacción, eh, en el fondo lo que estoy diciendo de este sistema, digamos, de cómo puedo pensar que está ligado el electrón a ese protón que está ahí, a ese protón extra dentro de este sistema, uno lo puedo pensar que es como un átomo de hidrógeno, ¿ya? Eso es lo que quiero en el fondo tratar o sea, cuando está ligado el electrón al átomo de fósforo que está en ese lugar, ¿cierto? En términos equivalentes, lo que estoy viendo es un protón, ¿cierto? Porque los otros quedan todos apantallados, ¿cierto? Eh, con respecto a ese electrón, y en el fondo sería equivalente a tener un átomo de hidrógeno en este pseudo equivalente a tener un átomo de hidrógeno, porque va a ser una carga positiva de un protón con la carga positiva del electrón. Ahora, lo que me interesa saber es cuál es la energía de ligazón que ese protón tiene en este caso, ¿ya? Y esa es la parte interesante de esto, digamos, ¿cierto? Que si esta es la energía potencial que tendría en el caso de un átomo de hidrógeno, cuando el potencial es apantallado en un semiconductor, el campo eléctrico que se produce en el interior, ¿cierto? Y los potenciales, eh, no es epsilon cero lo que aparece aquí, digamos, sino que aparece el epsilon del material, ¿cierto? Y el epsilon del material, en este caso, en el caso del silicio, está claramente medido, se mide de otras maneras, digamos, ¿cierto? Es la permitividad relativa, entonces tendría que reemplazarla, digamos, ¿cierto? El,
y miren en todos los lugares en donde entra el épsilon relativo. El épsilon relativo entra aquí, ¿cierto? En definir la energía de ligazón el estado base del átomo de hidrógeno. Ahora, si yo cambio por el épsilon que corresponda, digamos, ¿cuál es el épsilon que corresponda? Porque ahora tengo este pseudoátomo de hidrógeno viviendo dentro del silicio, y tengo que considerar que la ecuación que tengo que aplicar ahora es usar para ese potencial que se está generando adentro esta expresión, donde tengo que usar la permitividad relativa del silicio, ¿ya? El radio característico de un electrón libre, en el caso del epsilon 0, es este de acá, digamos, ¿cierto? Pero dense cuenta que los epsilon en general son mucho más grandes, podrían ser hasta un valor de 100, comparado ¿cómo se llama? El epsilon que hay en el vacío, o 20, qué sé yo, no sé, un valor grande. O sea, significa que el diámetro de la órbita de esta va a ser mucho más baja, o sea, va a ser mucho más grande, puede obtener órbitas más grandes para los electrones en el interior que las que obtendría en el caso de un átomo de hidrógeno. Y en este caso particular, además, la energía de ligazón estaría suprimida por un factor epsilon, 1 partido por epsilon al cuadrado, que es el que tendría que poner aquí para reflejar realmente la relación correcta. Y cuando hago eso, esta energía disminuye mucho, digamos, en el caso del silicio, y tengo que tenerlo en alguna parte. ¿Donde lo tengo acá? No lo puse. No puse cuánto era el valor efectivo del... Pero el Rydberg efectivo, en el fondo, queda suprimido de esta manera, digamos. Hay dos factores que contribuyen, digamos, ¿cierto? Por la forma en que tiene, ni siquiera mencioné el otro, digamos, ¿cierto? Esto de aquí depende de la masa. Esta masa de aquí es la masa reducida del átomo de hidrógeno, que es esencialmente la masa libre del electrón, ¿cierto? Y acá, del interior del sólido, no puedo tener la masa reducida, tengo que tener la masa efectiva para estudiar la dinámica. Y además tengo que incorporar acá la reducción adicional que uno obtiene de reemplazar este epsilon 0 por el epsilon relativo del silicio, ¿ya? Entonces, el Rydberg efectivo en el interior del material es una cosa así, ¿cierto? Y el Rydberg efectivo, cuando uno hace el cambio de la masa efectiva del electrón versus la masa del electrón libre, y este término de aquí, que es el término dominante realmente, que depende de esto, genera que el Rydberg efectivo es del orden de 0,1 electrón volt. O sea, a temperatura cero, ¿cierto? El poner un fósforo en el interior del silicio hace que uno tenga un estado ligado con una energía que sea del orden de 0,1 electrón volt, ¿cierto? ¿Qué significa 0,1 electrón volt? Significa que en vez de ser menos 13,6, bajo a 0,1, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Significa que si térmicamente la temperatura es muy alta, ¿qué es alta? 300 Kelvin, ¿ya? Cuando la temperatura es 300 Kelvin, es mucho más fácil que esta impureza que yo acabo de poner acá esté, ¿cómo se llama?, ionizada. Además, dense cuenta del diámetro que esta cosa tiene. El radio efectivo de Bohr en el átomo de hidrógeno equivalente, digamos, en el espacio libre, es 0,5 angstrom, y acá esta impureza tiene hidrogenoide, entre comillas, digamos, ¿cierto?, porque la podemos resolver usando ese modelo, tiene un radio de más o menos 30 angstrom, ¿ya? Entonces es un electrón que se mueve sobre varias partes de la red, y además tiene una energía de ligazón súper baja. O sea, a 300 Kelvin estos están prácticamente todos ionizados, digamos, ¿cierto? Esa es toda lo que sucede. O sea, cuando el semiconductor es intrínseco, el potencial químico a T igual 0 igual al nivel de Fermi, se encuentra en la mitad de la brecha o del gap.
Esto de aquí lo aprendemos como religión, pero lo vamos a ver más adelante, digamos, ¿cierto? Podemos demostrar esto específicamente, ¿cierto? Cuando los semiconductores están dopados, dopados N, ¿qué significa dopado N? Esto es poco feliz aquí. N significa negativo, ¿ya? Y P significa positivo. Pero miren, este P que puse acá, ¿cuál P? El P del fósforo, ¿cómo se llama? Produce un dopado N. Una mala, ¿cómo se llama? Coincidencia de que la impureza P es una impureza N, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es la impureza P? La impureza fósforo produce una impureza N, digamos, en los portadores de carga. Eso. Entonces, cuando los semiconductores están dopados, los estados ocupados con electrones se encuentran cerca del mínimo de la banda de conducción. Ya, tenemos un gráfico ahí está, ¿cierto? Este es el gráfico. O sea, en este caso de aquí, cuando no tenemos donantes de ninguna especie, digamos, ¿cierto? El nivel de Fermi se encuentra más o menos en la mitad de la brecha, ¿cierto? Entre la banda de conducción y la banda de valencia. Y lo vamos a demostrar. Cuando uno dopo N, el sistema, eso significa que pongo estados aquí que son muy fácil que se ionicen. El ejemplo que yo acabo de poner de impureza hidrogenoide, entre comillas, que significa el fósforo en el silicio, estos estados quedan muy cerca de la banda de conducción y por lo tanto con una temperatura moderada, gran parte de ellos van a estar ionizados, ¿ya? O sea, si la distancia de aquí es comparable a un 40avo, es comparable a 0,1, digamos, ¿cierto? Gran parte, un número importante de todas estas impurezas se van a ver ionizados y eso significa que los electrones van a terminar en la banda vacía de conducción, libres para moverse, ¿ya? O sea, no tengo que hacer una excitación térmica a través de toda esta brecha, en este caso, sino que la excitación térmica lo que hace es me mueve los electrones de estos niveles al nivel de la banda. Lo mismo sucede con estos niveles que son lo que se llaman niveles aceptores. ¿Qué significa eso? Significa que yo con una excitación térmica muy baja puedo poner algo acá que toma un electrón y lo agarra, ¿cierto? O sea, tengo la factibilidad de excitar un electrón de la banda de valencia y atraparlo en la banda de conducción. ¿Qué hago cuando hago eso? Bueno, dejo un hueco móvil acá. No tengo que llevar ese electrón a la banda de conducción para generar un hueco, sino que lo genero poniéndolo acá. ¿Qué es lo que significa en términos prácticos eso? En términos prácticos respecto al nivel de Fermi, el nivel de Fermi para estos sistemas va a estar por aquí, para los sistemas que están dopados P. El nivel de Fermi para estos sistemas va a estar a este nivel, ¿cierto? A los que están muy cercanos a la banda de conducción. Esa es la diferencia fundamental. Y yo creo que mi reloj me está avisando que se me acabó el tiempo, digamos, ¿cierto? Que este es el fin de la clase, porque me está avisando que tengo la otra. Así que lo que les expliqué hoy día es como un poco confuso, o suena absolutamente trivial, o suena un poco confuso. Y la parte confusa tiene que ver con los signos que tienen las dispersiones en la energía en el tope de la banda, digamos, ¿cierto? O sea, que la masa efectiva de los huecos son positivas, que la masa efectiva de los electrones en la banda de valencia es negativa. Y eso hace que uno tenga algunos problemas para entender toda esta cosa bien. Se soluciona ese problema pensando que en presencia de un campo eléctrico los estados evolucionan independientes de las cargas siempre de la misma manera. Entonces uno mira la evolución de los estados y eso es independiente que sea ocupado o desocupado, uno mira cómo evoluciona ese estado y con eso puede entender la dinámica de cómo se mueven los portadores de carga en estos sistemas, ¿ya? La próxima clase, entonces, chicos, vamos a ver
un poco la mecánica estadística de cómo estos estados se producen, estas excitaciones, etcétera, ¿cierto? Así que eso, échenle la verdad, la recomendación de siempre, denle una leída a esto para tratar de mantenerse al día. Algunas cosas son triviales, lo que uno tiene que tener cuidado son los signos menos, ¿cierto? Que pueden ser medios complicados de entender en algunos casos. Ya, dejémoslo por aquí hoy día, ¿les parece? Sí. Ya, pues, nos vemos el jueves. Debería haberles preparado una tarea de esto, pero la verdad es que no he estado atrapado. La próxima clase me comprometo a tener tareas de esto, cosa que podamos ir avanzando en que obligarlos a que lo miren, digamos. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Chao, los veo. Muchas gracias por la clase. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, que esté bien.